dice allí la palabra de Dios, habla de familia. Nuestros hijos también van a servirle al Señor. Dice ahí, los servirán, le van a servir. Las generaciones futuras, esas que nosotros no vamos a conocer, oirán, ellas van a oír de las maravillas del Señor. A los que aún no han nacido, quiere decir los bisnietos, los tataranietos, esos que no han nacido, les contarán de sus actos de justicia. Ellos oirán de todo lo que Él ha hecho. Texto impresionante que a usted le debe dar fortaleza y a mí también. Nos debe llenar del Señor fortaleza. Ahora, el Señor a nosotros nos hizo personas de emociones. En la Biblia tú encuentras el concepto de corazón. Y cuando la Biblia dice, sobre toda cosa guardada, guarda tu corazón, no está hablando del órgano. No, está hablando de 6 cosas. Primero está hablando de mi mente. Segundo, de mi voluntad. Tercero, de mi conciencia. Cuarto, de mi sexualidad. Quinto, de mi espíritu. Y sexto, de mis emociones. La ira es una emoción. El odio es una emoción. La vergüenza es una emoción. La tristeza es una emoción. La alegría es una emoción. La risa es una emoción. Y Dios en la Biblia nos presenta emociones que se desbordaron por los milagros que Dios hizo. Y yo estoy creyendo que va a llegar un mes, va a llegar un día de este año donde te vas a reír tanto, tanto, no por el cuento del bobo, sino por un milagro que Dios habrá hecho en tu vida. Vas a llorar tanto también, no por un dolor de muela, ni por un tumor, sino por gratitud al Rey de Reyes y al Señor de Señores. Este pueblo debe expresar emociones dándole aplausos a Él en esta hora. Los aplausos son emociones para Dios. Amén. Amén. Hay un hombre, un anciano, todos hemos oído hablar de él. Su nombre es Abraham, anciano. Cuando Dios le dijo que dejara su tierra, su parentela y que se fuera a otro lugar, tenía 75 años. Y es difícil que una persona se mueva después de esa edad. Que se mueva. Y Sara, la esposa, porque Dios no le dijo para dónde iba, le dijo fue, deja tu tierra, la casa de tu padre, tu familia, y te vas a ir a un lugar que yo te voy a mostrar. Entonces Sara pudo haber dicho, pero Abraham, y las matas, y el cuarto, ¿para dónde me va a llevar usted? Se volvió loco. ¿Cómo fue esto? Y se fueron. Él tenía 75 años y ella tenía 10 años menos. Tenía 65. Le dijo, y voy a hacer de ustedes una descendencia para mi gloria. Eso habla de hijos. Pero Sara ya no tenía su periodo para concebir, pero a la vez era estéril. Era estéril. Que no había forma. No había forma. La edad y la condición de su salud. No había forma. Abraham sí era fértil.
Porque después que Sara se muere, él se une con una mujer llamada Cetura y tuvo hijos con ella. Entonces, sí, hay hombres que cuando llegan a una edad adulta son fértiles y toca a la esposa escondérsele porque es demasiado prendido. Sí. Y entonces la esposa está atribulada y lo reprende: Satanás, salga de mi esposo. Bueno, pero eso no es el mensaje. Entonces Dios le salió con eso. Y sabe que no llegaba el hijo, y 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 no llegaba el hijo. Y Sara se asustó y dijo: bueno, acuéstate con Agar. Y Dios respeta mi voluntad, aunque no la apruebe, Él respeta. De ahí salió Ismael, los árabes. Y Dios le dijo: no, por ahí no es un hijo que te voy a dar de Sara. Y una noche lo llevó, lo sacó de la cama y le dijo: mira las estrellas y cuéntalas, así será tu descendencia. Y dijo Abraham: pero Señor, miles de estrellas y no tengo ni un hijo. No tiene coherencia que tú me digas que mire y que así va a ser cuando se te ha sido difícil darme uno. ¿Cómo me vas a dar tantos? Y luego Dios le dijo: y ese será con Sara. Dijo: pues peor, ya llevamos tantos años. Y Dios le dijo: hay algo imposible para mí. De aquí a un año vendré y Sara te dará a luz un hijo. Y Sara escuchó. Y Sara, medio que sí, medio que no, finalmente creyó. Y sabe, en Génesis capítulo 22, capítulo 21, corrijo, versículo 1 al 7, dice la palabra: el Señor cumplió su palabra e hizo con Sara exactamente lo que había prometido. ¿Sabe? Este año Dios va a cumplir algo en tu vida. Ella quedó embarazada y dio a luz un hijo, Abraham, en su vejez. Esto ocurrió justo en el tiempo que Dios dijo que pasaría. Dios dijo: de aquí a un año, le dijo. Yo te digo a ti, hermano, antes de que el año termine, habrá un milagro en tu familia. Habrá un convertido. Habrá un convertido. Habrá un esposo que se va a convertir. Habrá un hijo que se va a convertir. Habrá un yerno que se va a convertir. Y sigue hablando la palabra. Sigamos mirando el texto de la Biblia. Abraham le puso a ese hijo el nombre de Isaac, significa risa. Ahí aparecen las emociones. Después Abraham lo circuncidó porque Dios había ordenado. Y aquí dice que tenía 100 años cuando nació su hijo. 100 años. Su esposa tiene 90. Y viene esta declaración de emociones. Sara declaró, hay 2 puntos ahí: Dios me hizo reír. Todos los que se enteren de lo que ha sucedido se reirán conmigo. Amén. Entonces, amados, se van a desbordar emociones de risas, porque Dios habrá hecho un milagro en tu familia. Dios habrá hecho un milagro. Se van a reunir antes de que termine el año en algún restaurante, un grupo de familiares, y en medio de la comida se van a reír
y recordarán lo que Dios está diciendo en este día. Como Él dijo a Abraham y a Sara, de aquí a un año ella tendrá un hijo. Y se cumplió como Dios lo había dicho. Vengo a decirte de parte de Dios que veo en mi espíritu familia tuya, familiares tuyos, comiendo en una cena, en un restaurante de cierto nivel, agradecidos, riéndose, porque el Dios de la Biblia ha tocado a un familiar y están alegres y contentos. Sí, se irá la borrachera, se irá la peleadera, se irá el adulterio, la fornicación, y el amor apagado volverá a encenderse. El amor verdadero, el amor que viene del corazón de Dios. Segundo personaje al que quiero hacer referencia tiene que ver con Jacob. Jacob, Dios le regaló 12 hijos. Diga descendencia. ¿No los oigo? Descendencia. Descendencia, le regaló 12 hijos. Mucha gente. Y él tuvo con Raquel 2. Ella tampoco quedaba embarazada. Y tuvo 2 hijos, uno llamado José, otro llamado Benjamín. De Benjamín salió el que luego sería el apóstol Pablo, muchísimos años después. De Leas, de Bila y Silpa salieron los otros, pero de Raquel salieron José y Benjamín. Su mamá murió de parto, Raquel. Así que Benjamín fue criado por la nodriza y quedó un pequeño vacío en el corazón de su papá llamado Jacob, y quiso llenar ese vacío amando más a José que a sus 11 hijos. Le mandó a hacer una túnica de diversos colores. Con él jugaba más, con él salía más. Pero sus hermanos le tuvieron envidia y decidieron destruirlo. Planearon matarlo. Rubén intercedió y dijo: no lo maten. Metámoslo en esta cisterna. Es mejor que aparezca ahogado y no que nosotros lo hayamos matado. Lo tiraron en la cisterna. No tenía agua, lo cual era extraño porque las cisternas se llenaban de agua. Estaba tan seca que lo que tenía era arena, y ahí lo dejaron. Pasaban un grupo de ismaelitas y dijeron: pues vendámoslo. Así que lo sacaron. Dice en el Salmo 105, dice que José lloraba y José luchaba. Y llegaron los ismaelitas y le pusieron grilletes porque lo vieron peligroso. No era peligroso, es que se estaba defendiendo. Y lo amarraron con grilletes y cadenas y lo vendieron. Cogieron la túnica, la empaparon de sangre, se la llevaron al papá. Papá, le dijeron, encontramos esto. El papá gritó, dijo: es la de mi hijo José. Entonces le dijeron: lo encontramos. Y el papá llegó a esta conclusión: una fiera lo devoró. Y dijo: y no voy a comer y no voy a reír.
voy a llorar, voy a guardar luto, porque se me murió Raquel, la mamá, y me refugié en él, y ahora una fiera, y se dedicó al luto. Y él fue vendido, y allá aparece en Faraón, interpreta un sueño después de 13 años de estar allá. Y vino la abundancia, que fueron 7 años más 13, van 20. Luego vino la escasez, 2 años, luego 22 años. Y por 22 años Jacob no rió. Por 22 años Jacob no oró, no levantó altar. Porque lo opuesto a las emociones que me bendicen es la nostalgia, es la tristeza, es la aflicción. Vivimos en un mundo donde la gente no ríe, la gente no tiene esperanza, la gente no tiene alegría, y a veces tiene que tomar licor y tiene que escuchar cuentos vulgares para reírse. Pero no, el cristiano, dice que Pablo dijo, regocíjense, regocijaos en el Señor siempre, siempre, siempre. Y luego escribió, estad siempre alegres, gozosos. El enemigo no quiere que tú andes alegre, gozoso. Él quiere sembrar en ti dolor, tragedia, muerte, pesimismo. Y se le fue el gozo a Jacob. Finalmente sus hijos fueron a comprar. José se da a conocer a sus hermanos, y dice en el capítulo de Génesis, capítulo 45, dice que se dio a conocer a sus hermanos. José, quedaron asustados, pensaban que quedaron, ¿cómo así? Nosotros lo metimos allá, lo vendimos, y ahora él es el jefe aquí de todo esto, ¿no? Quedaron confundidos. Y dice en el capítulo 45, versículo 14, él se dio a conocer a ellos. Dice, llorando de alegría, de alegría, José abrazó a Benjamín, y Benjamín hizo lo mismo. Tú vas a llorar en este año, pero de alegría. Luego José besó a cada uno de sus hermanos y lloró sobre ellos. Y después comenzaron a hablar libremente con él. Regresaron sus hermanos, porque fueron a traer comida. Cuando llegaron donde estaba su padre, versículo 25, salieron de Egipto, regresaron donde vivía su padre Jacob. Versículo 26, y dijeron, José todavía vive. Le dijeron a su padre, es el gobernador de toda la tierra de Egipto. Jacob se quedó atónito al oír la noticia y no podía creerlo. Sin embargo, cuando le repitieron todo lo que José les había dicho, y cuando vio los carros que José había mandado para llevárselo, cuando vio todo lo que José había mandado, las asnas y los asnos, los carros, y la convicción de sus hijos. Él tiene 130 años, tiene Jacob. Y vengo a decirte hoy que a pesar de tus años, volverás a reír. Y volverás a sentir gozo. Y volverás a sentir que algo Dios hará. Y dice, su alma se reanimó. Te vas a reanimar este año. Entonces Jacob exclamó, debe ser verdad. Mi hijo José está vivo. Tengo que ir a verlo antes de morir. No vas a morir sin que antes veas a ese familiar caminando con Dios. Alguien debe creerlo en este día. Cambió.
Cambió. Y aquí, este hombre de 22 años que no reía, que no había levantado altar, ahora se suben en el carruaje que mandó José, capítulo 46. Entonces Jacob emprendió el viaje a Egipto con todas sus posesiones, y ahora llegó a Berseba. Diga fuerte, Berseba. Más fuerte, Berseba. Era el lugar donde su abuelo había vivido. Era el lugar donde su papá había vivido. Era el lugar donde se había criado Jacob. Llegó a Berseba. En Berseba Abraham levantó un altar. Escuche, míreme. En Berseba su papá Isaac levantó un altar. Y ahora él llega a Berseba y ofrece sacrificios al Dios de su padre Isaac. O sea que también levantó un altar. Mire para acá. Su abuelo levantó altar, su padre levantó altar, y ahora él levanta un altar. Descendencia para Dios. Alguien debe creerlo. Descendencia para Dios. ¿Sabe qué me muestra Dios? Muchos de tus seres queridos no van a venir al templo, no van a estar aquí, pero en el último momento, antes de morir, entregarán sus corazones al Rey de Reyes y al Señor de Señores. Y vino Dios, dice, le habló Dios y le dijo: Jacob, Jacob. Versículo 3: yo soy el Dios de tu padre. No tengas temor de ir a Egipto. Allí haré de tu familia una gran nación. Yo descenderé contigo a Egipto, te volveré a traer. Morirás en Egipto, pero José estará contigo para cerrar tus ojos. Y se fue. Y se fue. El carruaje se detuvo en la caída de la tarde, y en la distancia se divisó el carruaje de José y toda la gran parada militar que traía José. Pues era como hoy un ministro de defensa o un ministro de hacienda. Era un hombre que Dios lo había colocado en una alta posición. Y ahora el carro se detuvo. Y en el capítulo 45, versículo 29, dice José, capítulo 46, corrijo. Versículo 29 dice: José preparó un carro de guerra, viajó hasta Gosén para recibir a su padre Jacob, que llevaba 22 años de no verlo. Cuando José llegó, corrió a los brazos de su padre y lloró sobre su hombro un largo rato. Este no es un llanto de nostalgia, es una mezcla de recuerdo, pero es un llanto de grandeza. Es un llanto de saber que Dios hizo un milagro. Este año llorarás no de las penurias, sino de saber que Dios hizo un milagro en tu familia. Finalmente, Jacob le dijo a José: ahora estoy listo para morir, porque he vuelto a ver tu rostro y sé que aún vives. Amados, el Señor te vuelve a decir: antes de que cierres tus ojos, tocaré a ese familiar. Tocaré a ese familiar. Alguien que lo pueda creer. Tocaré a ese familiar. Lo voy a tocar. Soy el Dios que tengo otra realidad, te dice Él.
La realidad de Jacob era de dolor, de tristeza. La realidad de Dios era de bendecirlo. Y aunque se demoró la bendición llegó. Se ha demorado en ti, se ha demorado en ti se ha demorado la bendición. Tú quieres que se convierta, pero no se ha convertido. Tú quieres y lo ves. Y veo personas acá que ven a su papá maldiciendo, renegando, y tú dices, pero ¿cuándo? ¿Pero cuándo? Y aún veo hijos aquí con cargas porque su papá toma licor, porque su papá se enoja. Aún veo personas acá que están tristes porque el papá no vive con ellos. Sí, el tiempo como que está pasando, pero de parte de Dios te digo, el Dios que hizo las estrellas y los astros, las galaxias y las nebulosas, que te hizo a ti en el vientre de mamá, el Dios que mueve sus fichas este año, algo hará, porque ese familiar caerá en las redes del amor de Jesús. Caerá. Dale más aplausos al Señor. Amén. Y el último personaje tiene que ver con Pedro, que luego sería el apóstol Pedro. 6 meses yéndole mal, pero mal. Ahora ha pescado toda la noche y no ha cogido nada. De manera, según la perspectiva humana, de manera casual se encuentra con Jesús. Lo que no sabe él es que es Jesús encontrándose con él. Y el Señor le dice, Pedro, vamos a pescar. Pedro dice, pero toda la noche lo he hecho y no he tomado nada. Entonces dice en el capítulo 5 de Lucas, versículo 6, que Pedro tiró la red, y esta vez las redes se llenaron de tantos peces que comenzaron a romperse. Un grito de auxilio atrajo a los compañeros de la otra barca. Pronto las 2 barcas estaban llenas de peces y a punto de hundirse. Cuando Simón Pedro se dio cuenta de lo que había sucedido, cayó de rodillas delante de Jesús. Cayó de rodillas. Entonces, te he hablado de 3 emociones que vas a tener este año, muy fuertes, por la bendición que Dios te va a dar. La primera emoción se llama la risa. La segunda emoción se llama el llanto de la victoria. Y la tercera se llama el caer de rodillas, porque verás milagros financieros en tu familia y en tu vida. Milagros financieros. Puedes aplaudirle con alegría, con gozo. Milagros financieros. ¿Sabe qué encuentro yo? En los tres ejemplos que he traído. El primer ejemplo, ¿cuál es? El de Abraham. El segundo, ¿cuál es? El de Jacob. Y el tercero, ¿cuál es? Veo un hilo que amarra, y veo en todos hay abundancia. En todos hay abundancia. ¿Por qué no vas a creer que este año Dios te va a dar abundancia? Las bendiciones comenzarán a buscarte, y cuando tú vayas por ellas, ya ellas vienen por ti. El Señor te tocará, el Señor te ministrará,
El Señor te restaurará. El Señor te cambiará. Allí donde estás escuchándome y viéndome, desato una gloria de Dios sobre tu vida, sobre tu familia. Y digo que tendrás estas tres emociones, pero producidas por el poder de Dios. No por la angustia, no por el dolor, no por la tragedia. Te vas a reír a carcajadas porque habrán milagros en tu familia. Pero también llorarás porque habrán reconciliaciones en tu hogar. Pero también verás milagros financieros, porque el Dios de la Biblia cumplirá lo que te ha prometido. Padre, te amo y te bendigo. Gracias, Señor. Amén y amén.